2018, tiempo de entendimiento. 2019, tiempo de restauración. 2020, tiempo de crecimiento. 2021, tiempo de bendición. Hoy quiero en esta mañana compartirle una enseñanza que trae como título Conveniencia versus obediencia. Conveniencia versus obediencia. Por favor, saque su Biblia, lístela allí, ábrala, su cuaderno, sus esferos. El texto base del día de hoy en el tema de bendición. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dios Padre nos ha comunicado, cuidado, por medio de su palabra, su mensaje, que todo lo que estamos viviendo, sea bueno o malo, todo lo que tú y yo vivimos, bueno o malo, tiene un propósito, ¿sí? Y ese propósito es darnos vida, la vida del Espíritu, la vida eterna. Cuidado, estoy hablando a la iglesia, hijos de Dios. Todo lo que nosotros vivimos con concepto de bueno o malo tiene un propósito de parte de Dios y es darnos la vida verdadera, la vida del Espíritu. ¿Estamos, iglesia? Mira, aprendimos que una semilla sin proceso no tiene vida. ¿Por qué una semilla sin proceso no tiene vida? Porque no da fruto. La semilla solo tiene vida cuando da fruto. Por eso, de la misma manera, un creyente, usted y yo, sin proceso, tampoco tenemos vida. ¿Por qué? Porque sin proceso no podemos dar fruto. Es necesario el proceso. Aquí ya no estamos para que Dios nos dé esto o aquello, o para que Dios cambie a este o aquel. Aquí no estamos para que Dios abra los cielos. Hace 2000 años los abrió cuando envió a Jesucristo. Aquí estamos es para recibir vida y vida verdadera, ¿sí? Pero sin proceso no podemos dar fruto, ¿sí? Hay una canción, un himno que se cantaba en los velorios, de que si la semilla no muere, no da fruto. Si tú en un proceso no permites que el espíritu de la palabra, la voluntad de Dios, mate en ti lo que tiene que matar, no vamos a dar fruto, ¿sí? Por eso es necesario entender los procesos con Dios. Vamos a leer la palabra de Dios el día de hoy, por favor. Colóquese sobre sus pies. Saludo a todos los hermanos que nos siguen por la red en todo lugar donde se encuentran. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, en la versión Dios habla hoy. Léala conmigo, por favor, todos. Fuerte, como dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Amén. Entonces, un creyente sin proceso tampoco tiene vida. Si no hay proceso, no hay vida. ¿Por qué? Porque sin proceso no hay fruto. ¿Está aquí la iglesia? Atentos. Mucho cuidado con esto. El proceso pleno inicia cuando conscientemente grabamos, memorizamos versículos de la Biblia, porque esos versículos son la semilla y los grabamos en la mente. Mírame acá. Entonces,
le decía que ese proceso pleno inicia cuando conscientemente memorizamos versículos. Conscientemente yo empiezo a memorizar versículos, a conciencia. Dice usted, me voy a memorizar el Salmo 23, el 51, el 91, el 127. ¿Estamos? Esa semilla que es la palabra de Dios, esos versículos que hemos grabado, que hemos memorizado en la mente, ¿necesitan qué? Igual que una semilla terrenal, ¿qué necesitan? Ser regados y abonados. ¿Estamos? ¿Cuándo se riega la semilla? Cuando leemos a conciencia la Biblia. ¿Usted cuándo riega la semilla de la palabra? Cuando usted riega la semilla, cuando lee la Biblia y lee la Biblia y lee los capítulos. Ahí usted está regando la semilla. Mucha atención. Muchas veces no entendemos. Cuando usted lee Levítico, cuando usted llega allá a Crónicas 2, segunda de Crónicas, libro de segunda de Crónicas 2, y empieza a leer genealogías y nombre, usted dice, pero ¿para qué me sirven todos estos nombres? Usted está regando una semilla. Lea a conciencia, no deje que nada lo distraiga. Lea la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, el propósito verdadero de leer la Biblia, más que adquirir conocimiento intelectual o racional para interpretar las escrituras, ¿sí? Eso vendrá como consecuencia de dar fruto. Entonces, el primer propósito de leer la Biblia es regar esa semilla de los versículos que usted ya memorizó. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuándo se abona la semilla? Cuando oramos los versículos memorizados. Cuando usted en la mañana empieza y ora el 23 de memoria, no los lee. Leerlos es regar. Orarlos ya de memoria es abonar. Leer los capítulos, porque gente me dice, no, yo no me los he aprendido, pero yo los leo toda vida. Gloria a Dios. Pero mucha agua ahoga una semilla y la pudre. Todo tiene que llevar entendimiento. Todo tiene que llevar entendimiento. Aún en este proceso tan precioso el Espíritu Santo nos guía. Entonces, ¿cuándo lo abonamos? Cuando los oramos de memoria. ¿Sí? Ahí en ese momento estamos nosotros abonando para que la semilla que eche raíz. Ahora, esa semilla empieza a echar raíces y empieza a crecer cuando esperamos con paciencia, memorizando nuevos versículos hasta que en el tiempo de Dios usted y yo demos fruto. ¿Está claro el proceso? Ese es el proceso. El Señor nos está pidiendo obediencia. Dese cuenta que el Señor ahorita no le está diciendo, no sé, pueda que le esté hablando hoy el Señor a una persona que consume alcohol, sustancias psicoactivas, tiene situaciones conductuales, mentira, grosería, pornografía. Puede estar hablándole a alguien que tiene problemas con su carácter. Dios no le está diciendo, deje de hacer eso. No. Dios le está diciendo, primero obedézcame, que eso dejará de ser en usted cuando mi semilla dé fruto. ¿Me hago entender? La gente piensa que por pelear con el diablo y atarlo va a poder perdonar. No. El diablo no provocó ese odio en usted, ese odio fue sembrado y usted inconscientemente lo convirtió en un árbol de odio, de resentimiento, de sed de venganza. Al grabar, al memorizar usted la palabra, esos árboles, esas raíces, esas semillas que no sembró Dios son arrancadas de raíz. Toda semilla que no fue sembrada por Dios, cuando usted memoriza palabra, Él las arranca de raíz, sin que usted puje, sin que usted haga nada. Simplemente ir en ¿qué? En su proceso. ¿Está claro, familia? Está clarísimo, gloria a Dios. Miremoslo en Jeremías, Dios habla hoy, capítulo 17, versículos 7 y 8. Mire cómo dice la palabra. Pero bendito el hombre que confía en mí. A ver, ¿qué está diciendo el Señor? Bendito es el que empiece a memorizar esos capítulos
a leer la Biblia para regarlos, a orar los capítulos memorizados para abonarlos y a memorizar más y esperar ¿cómo? Con paciencia. Usted está confiando en Dios, porque mientras usted hace eso, en un principio y durante un tiempo que solo Dios conoce, ni en usted va a cambiar nada, ni en nadie va a cambiar nada. ¿Aló? No cambia nada al principio. A ver, ¿usted ha visto cuando un campesino siembra la semilla? ¿Usted ya ve fruto ahí? No. Y vienen tormentas y vienen sequías. Por eso el Señor siempre en el antiguo pacto dijo: yo mandaré la lluvia temprana, que es la que echa raíces, y la lluvia tardía, que es la necesaria para que ya el fruto se dé. Eso espiritualmente es muy profundo. Yo te doy la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿qué hago? Soporte. ¿Y qué nos dijo el miércoles? Mi espíritu, cuando tú oras la palabra, te fortalece internamente para que entre la lluvia temprana y la lluvia tardía tú aguantes y no abortes y no cometas más errores. ¿Está la iglesia conectada? Ok, sigamos adelante. Entonces dice ahí: bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Versículo 8, ¿con qué lo asemeja el Señor? Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces, ahí está el proceso, hacia la corriente y no teme que lleguen los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de ¿qué? Ahí está el proceso. Esto es lo que pide el Señor. Entonces a nosotros yo pensaba que Dios un día iba a bajar y ahí por ósmosis y por magia usted ya perdonó. Sí, a ver, el Señor puede sanarte un órgano del cuerpo, pero internamente necesitamos proceso. Él en una millonésima de segundo te da un riñón nuevo, un pulmón nuevo, una pierna nueva, un órgano nuevo. ¿Estamos? Pero internamente, en lo espiritual y en lo mental, se necesita un proceso. ¿Cuándo inicia ese proceso? Cuando empiezo a memorizar palabra. Porque el problema del ser humano, ¿en dónde está? En este lote. En este lote nacimos con una cantidad de árboles de porquería sembrados. En este lote nacimos con una mentira sembrada. Nacimos con lo que no es. Y si no hay un momento donde usted por la palabra permita que eso sea quitado, pues usted va a morir con una selva de mentiras dentro de usted, aunque afuera tenga mucho éxito. Amén. A ver, esta palabra profética de Jeremías 17, 7 y 8 ya se cumplió y se sigue cumpliendo. Pero hoy específicamente Papá Dios nos dice por su palabra que en el proceso, cuidado acá, de sembrar la palabra, regarla, abonarla y esperar el tiempo de dar fruto, ¿vamos a qué? ¿Qué decía Primera de Pedro? Vamos a sufrir por un poco de tiempo. ¿Vamos a qué? A sufrir por un poco de tiempo. Porque alguien podrá decir hoy: uy, pero es que ya va mucho tiempo. Eso es lo que quiere hablar hoy el Señor. ¿Por qué alargaste el tiempo de sufrir? ¿Por qué alargaste el tiempo de salir de una conducta que ya debió salir hace mucho? ¿Por qué alargaste ese conflicto? ¿Por qué alargaste ese pago de deudas? ¿Por qué alargaste tanto eso? Si Él dijo es: por un poco de tiempo vas a sufrir. En ese proceso de memorizar, orar, leer la Biblia mientras tú trabajas, mientras tú tienes un diario vivir, mientras le servimos al Señor, mientras compramos, vendemos, nos casamos, mientras se vive nuestra realidad, nuestro proyecto de vida, ¿sí? Pero si nosotros no entendemos ni aceptamos conscientemente ese sufrimiento, vamos a retardar en nosotros el ver y vivir
la vida del espíritu, que es el tiempo de bendición. ¿Sí? En estos días me llamaba una señora de otra ciudad que su hijo no llevaba mucho tiempo en drogas y que ella ya no sabía qué hacer, que el hijo salía un tiempo de consumir, pero luego recaía y que no sabía qué hacer. Entonces pues le compartí lo que en ese momento el Espíritu me permitió compartir, y al terminar ya me dijo, pero es que me están diciendo, alguien me dijo que mi hijo está consumiendo drogas porque a él le hicieron una brujería, un hechizo, un entierro y le dieron un bebedizo. Y alguien me quiere llevar donde otro señor que por un dinero le va a sacar ese entierro. Ahí es donde demoramos los procesos. Donde queremos hacer las cosas, ¿cómo? ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Conveniencia versus obediencia. Entonces, en tu proceso de memorizar van a suceder cosas que nos producen sufrimiento. Ese sufrimiento hace parte del proceso. Por lo regular es injusto lo que sucede. Ahora, de otra manera, cuidado con esto, a veces lo provocamos nosotros mismos, causa-consecuencia. Pero si usted lleva proceso verdadero, usted no deja de memorizar, de orar, de leer, y estando ahí, usted sabe que está a punto de conectarse con el tiempo de ¿qué? De vivir tiempo de bendición, y nada tiene que ver con lo material. Lo material vendrá ¿por qué? Por añadidura. ¿Sí? Mire cómo se lo decía el Señor a través del profeta Oseas, allá en el capítulo 4, versículo 6, en la versión Reina Valera. Oseas, ¿sí? Capítulo 4, versículo 6. Profeta menor Oseas dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó. Tenían conocimiento, pero ahí no está hablando de teología, ni de institutos bíblicos, ni de interpretación de la Biblia. Les faltaba conocer ¿qué? La manera como Dios obra. Que eso es algo ya muy ¿qué? Personal. Usted puede interpretar aquí muy bien una escritura, pero si no hay vida de espíritu, el espíritu es el que le dice a usted: tranquilo, que eso que está viviendo en lo secreto, Dios está trabajando contigo. Y esa respuesta usted no la encuentra en el intelecto ni en la razón. Usted nunca puede decir X a la Y más raíz cuadrada de cuántica de 22 igual 1, 2 puntos, te perdono. Nunca va a poder decir eso, porque esto no es ciencia, esto no es científico ni intelecto. Esto es ¿qué? Espíritu. ¿Está la iglesia? Entonces dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocerme a mí, que es la vida eterna, yo te echaré del sacerdocio. El sacerdocio es: ya no podrás estar en mi presencia, ¿sí? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, y eso será también para tus generaciones. Por eso ser primicia es conocer, entender y aceptar la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Él está obrando en lo que llamamos bueno y está obrando en lo que llamamos malo. Conveniencia versus obediencia. Mira, durante el proceso debemos tomar decisiones. ¿Cuántos tienen que tomar decisiones en este momento? Mira, si lo que decidimos no es conforme a la voluntad de Dios, por pequeño que sea, nuestro proceso va a durar más de lo que debe durar. El mejor ejemplo es el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo debió durar el pueblo de Israel en el desierto? 40 días. ¿Cuánto tiempo duraron? Y de un pueblo de más de 2,5 millones de personas, ¿cuántos entraron? 2. Josué y Caleb. Y todo el resto que entró fue una nueva generación que nació después en el desierto.
Pero de los que salieron de Egipto, 2,5 millones de personas que fueron liberadas, solo 2 personas de 2,5 millones, saque ese porcentaje, saque esa estadística, solo 2 entraron. ¿Por qué? Porque no entendieron el paso por el desierto. Y como no entendieron en los primeros 10 días, que dijo el Señor, necesitan es 10 años. No entendieron a los 20 días, no entendieron los 40. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Entonces lo primero que hace Dios no es venir a solucionarte problemas. Lo primero que Dios quiere darte es entendimiento. ¿Sí? Entendimiento para que tú sepas por qué y para qué está pasando lo que está sucediendo. Es más, hay momentos donde ni sabemos por qué estamos viviendo eso, ni por qué, ni para qué está pasando eso. Pero escúchame esto, ¿sí? Si nosotros no tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios, ahí es donde alargamos. Por ejemplo, esta señora que tiene su hijo consumiendo drogas puede entrar ya en un proceso de meterse con la palabra, acompañar a su hijo, y eso le va a demandar un tiempo. Pero si en el momento en que se desespera a que le saque la brujería, ya que alargó el tiempo de ese proceso. Si Dios le está diciendo, oye, aguapanelita con pan durante un tiempo, Señor, pero es que yo estaba acostumbrado al pollito, al churrasquito. Aguapanelita con pan es solo un tiempo, es solo un tiempo. No, a mí me da pena los domingos todo el mundo comiendo pollo y yo aguapanelita con pan, gota a gota. Alargó su proceso. Bancos, alargó su proceso. Quiero que te vistas sin ropa de marca un tiempo. Uy, ¿qué dirán? ¿Me fía? Alargó su proceso. ¿Estamos aquí? Entonces, en la medida que usted no tome decisiones por el espíritu de la palabra, pues vamos a alargar los procesos. Ahora, si oramos la palabra y solo la palabra, pues seremos guiados por su espíritu para decidir por conveniencia y no por obediencia y no por conveniencia. Mire, yo siempre lo he dicho, le queda más fácil a una persona que consume vicios ser libre de los vicios que a un religioso dejar de orar su palabrería. Sale más rápido un alcohólico del alcohol por el espíritu, un marihuanero, un bazuquero sale más rápido del vicio que un religioso poder dejar de orar su palabrería. Y yo doy testimonio de eso con personas que llevo años y que les digo solo eso: por favor, solo la palabra de Dios, dejen de orar su palabrería. No, pastor, pero es que yo me levanto y lo alabo y lo bendigo y aleluya, gloria a Dios. Alargue su proceso. Pastor, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Haga lo que se le dé la gana porque usted no ha querido ser obediente, y prepárese para más trato. Siga con su brujería blanca, siga con su conveniencia, siga con que a mí me parece, es que yo opino, es que yo creo, es que cuando yo hablo así yo siento aquí. Pues siga fumando marihuana espiritual. Porque de ahí, ¿quién te puede sacar si Dios te está hablando y te está diciendo, no se dirija a mí así? Hábleme la palabra, yo ya sé lo que usted necesita antes de que me lo pida. Sé dónde está su hijo, sé dónde está su marido, sé cuáles son sus culebras, yo sé de qué está enfermo, yo sé lo que usted tiene, pero obedézcame. Humíllese, deje de hablar tanto, deje de hacer cosas que no son mi voluntad. Aló. Entonces usted tiene que estar concentradito, hermano. Ore la palabra, pero empiece, para poder orarla y abonar, empiece ¿por qué? Memorice. Y lo digo radicalmente, la mentira más grande que Satanás le vendió a alguien es: tengo mala memoria. A ver,
Una cosa es que utilice diferentes métodos para memorizar. Por la ciencia, el doctor Daniel nos lo enseñó acá, ¿se acuerdan? Unos memorizan viendo, otros oyendo, otros escribiendo, ¿sí? Mi familia, no, el Sammy se parece mucho a mí en eso, pero lo que es Ana María y Nubia, ellas los 10 capítulos los tienen de escucharme a mí repetirlos. Sammy sí es igual al papá. Escribe, memoriza y se sienta ahí, lo veo igual que el pastor ahí. Parecemos orientales ahí en el muro de las lamentaciones. Pero no vuelva a decir, no acepte esa mentira del diablo de que usted no puede memorizar palabra, porque en realidad es una potestad espiritual dentro de usted que lo tiene esclavo, disfrazado de luz para que usted no sea libre. Porque si no conoce la verdad nunca va a ser libre. Entonces quiero mostrarle 2 ejemplos. A ver, revisen en este momento qué obstáculos no dependen de usted, sino de terceros y le están evitando tener intimidad con Dios. ¿Qué obstáculos? A ver, revise, a ver. ¿Qué obstáculos? Vea, ¿nadie le da pereza? ¿Cómo? Dígalo duro, Rosa. El celular. Porque estamos en la primera parte y por eso el Señor de pronto dañó esto. El Señor dañó eso. Porque uno, ay, Carlos, usted es irresponsable. No, Dios tiene el control de todo. Porque como que está pasando algo entre los únicos que hoy vinimos. Y Dios nos está diciendo, Dios le está diciendo cara a cara, tu proceso se ha demorado y se está demorando y se va a demorar por no ser obediente. Entonces, punto número 1, le está diciendo a alguien, Rodrigo, usted no ha memorizado los 10. Le está diciendo a alguien, usted no ora los 10 nunca, ni siquiera 1, ni 2, ni 3. Y le está diciendo a otros, usted tampoco lee la palabra. Y le está diciendo a otros, usted se quedó con Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces el Señor le está diciendo, oiga, si les doy la medicina y no se la toman, a mí no me culpen más. No me culpen más. Entonces ahí sí ya viene la intimidad. Señor, tengo pereza. Deje de comer así. Estamos al aire. Con la pereza. Señor, tengo pereza. ¿Tú sabes de dónde viene la pereza? Del cansancio del cuerpo. ¿De dónde viene el cansancio del cuerpo? Que la actividad que yo hago, por mínima que sea, él no tiene energía, ni potencia, ni fuerza adentro. ¿Por qué? Por una mala alimentación. ¿Tú sabes que un jugo de auyama te da muchas más fuerzas que 10 Coca-Colas? Pero ¿qué te dice el organismo? Cuando usted va a tomar la auyama, ¿qué te dice? ¡Guácala! Pero ¿qué te dice el hombre viejo con la Coca-Cola? Lleve 10. Lleve 10. Lleve 10. ¿Cuántos están acá? ¿Qué nos dice con una hamburguesa? ¿Y qué nos dice con muchas verduras? Cuando tú empiezas a discernir eso, la pereza se empieza a ir de tu vida. El reino de Dios no es cuestión de comida, bebida, sino de justicia, paz y gozo. Pero alguien que verdaderamente ha sido y es guiado por el Espíritu Santo, aprende a ¿qué? A alimentarse, a vivir. ¿Está la iglesia aquí? Ya volvimos al aire. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que el proceso inicia cuando memorizamos. Mire usted que le está robando el tiempo de memorizar, que le está robando el tiempo de orar, que le está robando el tiempo de leer, que le está robando el tiempo de meditar uno más. ¿Sí? Hace 8 días el pastor Osvaldo decía llevo 20. Yo creo que él los dijo como por decir algo, porque creo que llevan mucho más lo mismo que Chao y más de uno. ¿Sí? Esta semana más de uno me decía, yo ya llevo tantos. Entonces, no es de competir, no. Esto no es de que quién tiene más. Es a conciencia. Pero, si usted, cuidado con lo que le voy a decir, dentro de la visión que Dios nos dio a nosotros, lleva aquí más de 3 años
y no ha salido el Salmo 23, usted está poseído. Pero usted habla muy lindo. Usted es una belleza para la sociedad. Estás poseído. Porque una posesión demoníaca no es simplemente una situación, es una enfermedad psiquiátrica. Y solo Dios sabe qué es eso. Y los medicamentos que dan los médicos para una enfermedad psiquiátrica no sanan nada. Mantienen la persona quieta mientras viene el tiempo de que Dios obre, si quiere obrar. Pero una posesión demoníaca, ¿qué es? ¿Qué es lo que el demonio quiere? Que usted no esté con Dios. ¿Y cómo estamos con Dios? ¿Usted cree que está con Dios porque viene a un lugar? No, usted solo está con Dios cuando la palabra está en usted. Y si usted se quedó solo ahí con el Salmo 23, 3, 4 años, necesitas ser liberado. ¿Qué significa ser liberado? A mí nunca me vaya a decir expúlseme el demonio. Porque libre es el que conoce la verdad, y la verdad se conoce es internamente. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Nos está hablando el Espíritu? ¿Nos está hablando el Señor? Ok, entonces vamos a ver 2 ejemplos bíblicos de conveniencia versus obediencia. De qué lo pasa cuando nosotros dentro de un proceso, aunque tú estás, ahora cuidado porque ahora sí le hablo yo a personas que llevan 20 capítulos, que llevan 30 capítulos, que llevamos los 10 capítulos, que oramos a diario la palabra, que leemos a diario la palabra, que memorizamos más, que estamos metidos ahí, que le servimos, pero que al momento de tomar decisiones decidimos por conveniencia y no por obediencia. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 13. Acompáñeme al libro de Génesis, acuérdese que hoy estamos con Dios habla hoy. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 12. Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región del Negev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel, y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero entre Betel y Ai. Este era el lugar donde antes había construido un altar, y allí invocó el nombre del Señor. Lot también era muy rico, el sobrino, pues al igual que su tío Abraham tenía muchas ovejas y vacas y gente que acampaba con él, pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos. Diga, hay tiempo donde tengo que. Sí, y usted lo va a entender hoy. Ya no podían vivir juntos. Exacto, voy en el ¿qué? 7. Pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, somos familia. Así que no está bien que haya ¿qué? Pleito entre nosotros. No es bueno, ni entre tus pastores ni los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó, ¿dónde? En Canaán. Y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Vemos la historia de Abraham y su sobrino Lot. Crecieron, pero se dieron cuenta que ya su convivir y su compartir era ¿qué? ¿Era qué? ¿Era qué? Choque total. Versículo 4. ¿Qué es lo que hace Abraham? Invoca al Señor. Abraham tiene comunión con Dios. Ahí en ningún momento dice que Lot tenga comunión con Dios. A ver, ¿qué es invoca al Señor al día de hoy? Él está memorizando
leyendo y orando. ¿Qué está haciendo Abraham? Memorizando, leyendo y orando. Se le presentó una situación difícil con el consentido. Ustedes se acuerdan que cuando Dios le dio la primera palabra a Abraham, le dijo: no me venga con nadie de su familia. Y él de terco se llevó a Lot. Lo que usted haga en desobediencia a Dios, más adelante tiene que corregirlo. No se case con esa, con ese. Más adelante tendrás que divorciarte. No compre eso. Más adelante tendrá que pagar la deuda. No se vaya para allá. Tendrás que volver con el rabo entre las patas al lugar donde Dios le dijo: de aquí no salga. Conveniencia versus obediencia. ¿Sí? Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8? Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Abraham evita las contiendas y discusiones entre ellos. El Espíritu está hablando a la iglesia hoy. El Espíritu está hablando a la iglesia. Porque lo que mantiene el obrar del Espíritu es la paz. Y ya cuando un hogar es a toda hora y pelea, ahí hay que tomar decisiones. Ahí hay que tomar decisiones, iglesia. ¿Sí? Hay momentos donde los hijos y todos tenemos que cumplir un proceso, pero en bendición, en obediencia, no por conveniencia. ¿Cuántos están acá? No por conveniencia. Porque un hijo tiene que ser formado por sus padres. Y cuando el hijo se va de casa antes de tiempo, pues allá las algarrobas de los marranos le van a enseñar lo que el Señor le quería enseñar aquí con papá y mamá. El que entendió, entendió. Pero a donde vaya el güey, allá va a arar. ¿Ok? Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Léalo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está toda la tierra para que escojas. Oiga, qué tremendo esa actitud de Abraham, ¿no? Abraham no dijo: yo soy su tío, yo fui el que lo traje, yo tengo más, yo soy más rico, entonces yo escojo primero. Híjole. ¿Sí? Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Abraham le permite escoger a lo que él quiera, porque Abraham sabe que él es escogido por Dios. ¿Cuándo tú le permites a otro que escoja? Cuando tú sabes quién te escogió a ti. Cuando tú no sabes quién te escogió a ti, tú tienes que vivir peleando con el otro por algo que inclusive no es tuyo. Cuando las mujeres pelean por un hombre, si Dios te está haciendo un favor, es mío. No hay intimidad con Dios. ¿Por qué alguien desesperadamente tiene que decidir consultando a otro? Porque no ha consultado a Dios. Otra cosa es que después de consultar yo a Dios, Dios, por afirmar y confirmar, me trae una tercera persona, y esa persona, sin que yo pregunte, confirma. Y esa persona ni se entera que me está confirmando lo que Dios me dijo. ¿Sí? Versículo 11. Charlie, conectado. Versículo 11, ¿qué dice? Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán. ¿Por qué? Y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera Abraham y Lot se separaron. ¿Qué era el valle del Jordán? ¿Qué era lo que tenían? Una cantidad de animales, de gente. Y en el valle del Jordán, ¿qué habían? Lo que ellos necesitaban, lo que a Lot le convenía. Entonces Lot, ¿cómo escogió? Por conveniencia, con los ojos de la carne, no por fe. ¿Qué es lo que me conviene? Yo tengo 100 ovejas. Mire, allá ese lote para las 100 ovejas, ese otro lote para los 200 caballos, ese otro lote, los frutos para mis siervos y mis hijos. Uy, ¿verdad, tío? ¿Me dejas coser? Escoja, escoja, escoja. Lo dejó escoger. ¿Y Abraham qué dijo?
Si usted coge al norte, yo voy para el sur. Y si usted coge al oriente, yo me voy al occidente. Escoja. Diga conmigo, soy escogido de Dios. Dios le está hablando a alguien que debe reordenar las decisiones que tomó. Debemos reordenar las decisiones que tomamos. Abraham sabía que con pastos o sin pastos, Dios cumple la promesa. Con o sin, Dios cumple. Diga conmigo, con o sin, Dios cumple lo que me prometió. El tema es cuando uno le mete ahí valores agregados. Sí, Señor, pero yo creo, a mí me parece, yo supongo, es que debe hacer, porque. Amén. Lot escoge por conveniencia, versículo 12, mire ese versículo 12, Abraham se quedó en Canaán, Abraham se quedó ahí. Hoy Dios le está diciendo a alguien, quieto, tranquilo, no se afane, no es tiempo de moverse. A otros les está diciendo, patitas, ¿para qué te tengo? Arranque pues, porque tiene que moverse de ahí. Pastor, ¿y yo cómo sé que me tengo que mover? ¿Cómo sé que me tengo que quedar? Por tu intimidad con Dios. ¿A dónde voy? ¿Puedes tener intimidad con Dios? ¿Puedes memorizar, orar, leer? Así sea en cartones y con plásticos, pero en paz con Dios. ¿O por vivir en un castillo estás deshonrando a Lucifer? ¿O por andar con una remuesco al lado, sea hombre o mujer, estás siguiendo a Lucifer? ¿O por tener un estilo de vida estás adorando a Lucifer? ¿Cómo sé yo que la persona que está ahí es la persona que Dios me dio? Porque te acerca más a Dios que al mundo. Y no se trata de venir aquí ni hacer obritas de caridad afuera, porque son obras muertas. Una persona que ama a Dios más que a ti, sin decirte nada, te acerca a Dios. Sin decirte nada. Porque hay una cantidad de engañosos ahí, que lobos disfrazados de ovejas. ¿Estamos acá, iglesia? Segundo ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Primer libro de Samuel, venga conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Versículos 6 al 14. 13 del primer libro de Samuel, versículo 6 en adelante. Vamos a ver otro ejemplo de conveniencia, obediencia. ¿Quedó claro? Ahora, terminemos la enseñanza. Lot escogió lo que le convenía. ¿Eso le convenía a Lot, sí o no? ¿Cómo terminó Lot? La mujer echa una piedra, con una mano adelante y otra atrás. Todas las riquezas se quemaron. Salió de Sodoma y de Gomorra con una mano adelante y otra atrás. Y sus dos hijas, sus únicas generaciones, levantaron dos generaciones de maldición para la humanidad, que hasta hoy están ahí. Por decidir por conveniencia. Hay cosas que a ti no te gustan, ni te agradan, ni las quieres, pero es lo que necesitas para que tú un día des fruto. Hay lugares que tú dices, no, lo necesitas para dar fruto. ¿Aló? Abraham tenía que ser preparado. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Que Job no había hecho nada para que Dios le arruinara todo, pero Dios le quitó todo. ¿Por qué? Porque tenía que tratarle el carácter y prepararlo y formarlo para una verdadera bendición que nadie ya le podría quitar.
Diga conmigo, Dios me está preparando para lo que es verdaderamente mi bendición. Y va más allá de personas y cosas, situaciones o experiencias. En el ejército yo aprendí una frase: el entrenamiento debe ser tan duro que la guerra sea un descanso. El entrenamiento debe ser tan duro que cuando esté en la guerra yo esté de picnic. ¿Por qué? Porque cuando era tiempo de entrenamiento la di toda. Pero si tú en el entrenamiento te la pasas de picnic, solo selfies, cuando llegues a la guerra eres el primero que matan. Diga conmigo, si no duele, no crezco. Si no duele, no sirve. ¿Cuántos ahora sí reconocen que están en tiempo de bendición? ¿Estás creciendo? No tenga miedo, hermano. No tenga miedo, deje que Dios trate con usted. ¿Sí? Lot decidió por lo que le conviene y terminó como nadie quisiera. Arruinado. Hay caminos que al hombre le parecen Jordanes. Hay decisiones que cuando usted las va a tomar por asesorarse mal, sobre todo por consultar hombres y no a Dios, míreme acá, todo se le pinta como el Jordán. Las personas te hablan como Jordán. El negocio se muestra como Jordán. Pero ya cuando en el matrimonio te huelen los peos debajo de las cobijas, se te quemó todo. Porque tú no tienes carácter para soportar eso. No tienes carácter para manejar ese dinero. No tienes carácter para enfrentar la fama, el poder, para enfrentar lo que viene. Y forme su carácter, hijo, para que a donde tus dones te van a llevar, tu carácter te pueda sostener. ¿Qué saca usted con 1 millón si lo va a destruir? Es mejor 100,000 pesitos, 10,000 pesitos, pero usted ¿qué? En santidad, en bendición, en paz. ¿Estamos aquí todos? Muy bien, iglesia. Segundo ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 13. Ahora vamos a ver a Saúl y a Samuel. Vimos a Abraham y a Lot. Ahora vamos a ver a Saúl y a Samuel. ¿Estamos? 6 en adelante. Los israelitas, ¿sí?, se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos y entre las peñas y zanjas y pozos. ¿Qué nos pasó a nosotros ahorita con la pandemia? Nos tocó escondernos en cuevas, pozos. Mire, andamos escondidos en un tapabocas. ¿Andamos qué? Escondidos en un tapabocas. Hay gente que tenía la prosperidad. Yo en estos días pensaba en los que manejan las rutas. Aquellos que en septiembre del año pasado, del 19, sin haber consultado a Dios, compraron una nueva Volkswagen, una Hyundai, una Honda, una Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque en el colegio le dijeron, te vamos a dar 5 rutas más. Y se sentó y solo hizo cuentas. Dijo, uy, hasta 3 camionetas pueda comprar, pero empiezo con una. Ya no tiene ni casa. Porque él empezaba a ganar millones en febrero, en marzo, en abril ya no había ruta. Y por allá en octubre pudo mover la camionetica cuando ya la movió, pero para que se subiera a la grúa y el concesionario se la llevara. Cerró todo el Señor. Fuimos atacados por unos filisteos llamados la COVID-19. Muchos de ellos cruzaron el Jordán. Mire, se escondían entre cuevas, hoyos, entre las peñas y zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía ¿cómo? ¿Lleno de qué? De miedo. Sí hay que cumplir los protocolos de bioseguridad. A mí me dio ese virus, casi me mata, pero yo no me que voy a quedar encerrado de miedo, mi hermano. Quieto ahí. Me cuido, obedezco. Ando con mi tarrito de alcohol para todo lado. Le pido a las personas que se cuiden y me cuiden a mí. Respéteme y les respeto. Pero una cosa es obedecer protocolos y otra cosa es ser un miedoso encerrado.
U otra cosa es lo contrario. Por amor al dinero, desobedezco, me salgo, no me cuido y pueda que no se muera, pero mató media familia. Son los dos extremos, mi hermano. Con la fe no se juega. Por eso consultar a Dios. Yo soy un hijo de Dios, yo qué eso, ni tapabocas ni nada. O sí tapabocas, pero me meto donde no me puedo meter, hago lo que no debo hacer. Y eso es lo que está diciendo hoy aquí la palabra. Y entonces muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Pero los que estaban ahí estaban llenos de miedo. Y allí esperó Saúl 7 días según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó, cuidado, tráiganme animales para holocaustos y sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció holocaustos. Samuel le había dicho a Saúl, hay guerra. Y Dios nos ha dicho a nosotros, ¿es tiempo de qué? De entender, de ser restaurados, de crecer para que vean la bendición. Entonces, hay personas a las que Dios le está diciendo aquí, Raquel, aún no entiende, espere que yo le dé entendimiento. Déjeme que le restaure, Diana. Espere a crecer más, Gina. Y a otro le está diciendo, entre a la bendición, porque entendiste, te restauré, creciste. Entra, no tenga miedo. No tenga miedo. Entra. Entonces, Dios lleva a cada uno en su proceso. Estamos, iglesia. Y entonces, Samuel le había dicho a Saúl, quédese aquí. En 7 días vuelvo. Pero Samuel no llegaba y estaban en una guerra donde se estaban viniendo los filisteos y el pobre Saúl ahí. Y sus soldados empezaron ¿a qué? A irse. Y en el antiguo pacto, ¿quién era el único que podía ofrecer holocaustos y sacrificios? El sacerdote. Saúl era rey, pero no sacerdote. Hay hogares que están caídos en finanzas porque el que está manejando la mayordomía no es el que debe manejar la mayordomía. El que tiene el don de mayordomía es tu cónyuge. Obedezca. Y tú no vas a progresar en tus finanzas, ni tu negocio, ni en nada, hasta que no le entregue la mayordomía a quien debes entregarle mayordomía. Ríndale cuentas, pero deje que esa persona maneje la mayordomía. ¿Aló? Entonces, y vino y ofreció holocaustos de sacrificio de reconciliación. Versículo 10, y en el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, ¿sí? ¿Por qué ofreció holocausto? ¿Por miedo? ¿Por qué estás haciendo eso que haces? Contéstese. ¿Por miedo o por obediencia? ¿Por conveniencia o cuál es la intención? En el área que sea. En el área que sea. ¿Usted por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso que hace? A ver, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Siendo que Dios hace tiempo le dijo, quieto tú ahí y permite que éste lo haga. Quieto tú ahí y pide consejo allí. Quieto, y por eso la gente está estresada, amargada, enferma, decaída, perezosa, vuelta a nada. Porque quieren hacer todo. ¿Tú sabes qué es el trasfondo de todo esto? Amor al dinero. ¿Qué le voy a dar mi dinero? ¿Yo qué? Pues si usted no lo sabe manejar, lo está despilfarrando. Y estoy tocando un área nomás. Ahora tantas áreas que hay ahí. ¿Cuántas áreas hay ahí? ¿Sí? Y entonces versículo 10, en el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? ¿A cuántos hoy el Señor nos dice, pero por qué hizo eso? Yo lo mandé a abrir ese negocio. Yo le pedí que ese crédito. Yo le dije que se uniera a esa persona. Yo le dije que hiciera eso. Yo se lo dije. A ver, una cosa es que el Señor lo diga y otra cosa es que usted interprete la Biblia por conveniencia.
Porque esto Satanás se lo interpretó a Eva por conveniencia para tumbarlo. Y no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Entonces el Señor nos puede estar diciendo, yo le dije, fue que el pastor me dijo. Ah, entonces el pastor es su Dios. Por eso yo muchas veces a muchos de ustedes, ¿qué hago? Ore. Mire, cuando una persona viene y me dice a mí, pastor, ¿qué hago? ¿Tú sabes qué es lo primero que yo entiendo ahí? Es una persona que no tiene intimidad con Dios, que ni memoriza, ni ora, ni lee. ¿Qué hago? Pues empiece a hacer lo que tiene que hacer, porque decida lo que decía. Así yo le diga lo correcto, para usted será incorrecto. Porque usted no va a ver fruto hasta que no tenga semilla sembrada y procesada la semilla. Entonces la gente rosa suero quiere recoger frutos en árboles que no hemos sembrado. No decidas por conveniencia, decide por obediencia. Aunque te duela que se les fumaron los dólares, los euros, las libras, que se le va a esa persona, que se le fue el hijo, lo que sea, pero calmado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no sabemos si es voluntad de Dios. Estos días me decía alguien, ¿qué hago con mi hijo? ¿Yo qué puedo decir? Estudie, ore el Salmo 127. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice el Salmo 27? Pues si usted lleva ahí, dele, para tomar una decisión, usted se mete 3 horas con el Salmo 127 de memoria, usted ya sabe qué hacer. Y de pronto de entrada no le va a gustar a usted, ni a nadie le va a gustar. Pero usted va a hacer lo que usted necesita que se haga. ¿Sí? Sigamos adelante, vamos en el versículo ¿qué? 11. Y en ese versículo 11 viene Samuel y le dice, ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió, porque vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada. Realidad. Se va lo que yo creo que necesito y no llega el que debe llegar ni lo que debe llegar. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Pensé que ellos ay, tan lindo, mire cómo piensa de lindo. Todos pensamos que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la ¿qué? La necesidad es el motor de la conveniencia. Nunca decidas por necesidad ni por conveniencia. Ahora sí, aquí está la esencia de la oración. Cuando usted ora es por sus necesidades, usted nunca va a dar fruto. ¿Qué quiere decir? Necesidades abastecidas, pero usted no tiene vida, está en maldición. Entonces es una riqueza que le añade tristeza. Es una riqueza que le añade tristeza. Mientras que la bendición de Dios es la que enriquece, pero no te añade tristeza. ¿Sí? Versículo 13. Samuel le contestó, lo que has hecho es una... Híjole, a un rey que le dijo, loco. Entonces loco no es el que tiene problemas psiquiátricos. Loco es el que decide en la vida sin consultar a Dios. El que tiene problemas psiquiátricos, hasta la misma ley lo exime. Pero el que presumiendo no estar loco, decide sin consultar a Dios, no hay medicina para eso. Porque todo el mundo no hay medicina para eso. ¿Está la iglesia? Bien. Lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado, ¿qué dice? No permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que te dio. ¿Cuál era la orden? Espere. A ver,
Dios a ti, ¿qué te ordena ahorita en eso que vas a decidir? ¿Qué te ordena? Dios tiene que poner a prueba esa fe. Entonces Dios te ordenó, no te muevas de ahí, y va a empezar a moverle el piso. Cáigase lo que se caiga, pase lo que pase, no se mueva de la palabra que Dios le dio. Pero vuelvo al principio, ¿sabe cuál es el problema aquí? Chava, que usted no sabe lo que Dios le está diciendo. Ahora sí entro a un nivel más profundo. ¿Para qué memorizo palabra? Para que yo escuche la voz de Dios. Uy, cuidado acá. La voz de Dios es lo que mi espíritu me dicta después de haber perseverado en esos versículos. Eso es tan personal e inefable. Entonces es cuando él me dice: Martín, a la derecha. Híjole. Pero, ¿por qué? Porque yo sé que en mi vida hay vida de oración. Mientras que usted a la derecha y empieza a pensar como Saúl, pero es que a la derecha no, los de la derecha son liberales. Porque hay gente que supuestamente es muy ¿qué? ¿Muy qué? Muy correcta. Pero Dios trae algo que usted y yo no sabemos. Me estoy haciendo entender la importancia a la vida del Espíritu, que Dios a veces en lo secreto te va a hacer comprender cosas que dice, pero Dios, ¿cómo? Hágalo. Pero si usted no tiene vida de oración, no lo haga. Qué locura, le dijo a Saúl. Mire, así como Saúl y su ejército enfrentaron un momento adverso, difícil y contrario, y a sabiendas que debía esperar, y Samuel no regresaba, y a sabiendas que empezó a quedar solo. Mire el versículo 8. Devuélvete al versículo 8, Carlos. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba al Gilgal y la gente comenzaba ¿qué? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Empezó a quedarse qué? Hay momentos donde Dios nos deja solos, aunque estemos ¿qué? Rodeados. Y a veces tiene que irse el que tiene que irse. Tiene que irse el que tiene que irse. Si el que se fue no lo trajo Dios, lo más lindo es que se vaya. ¿Estamos aquí, iglesia? Mire, ese Saúl tomó una decisión desde la realidad adversa. Tomó una decisión presionado por el miedo, presionado por toda esa situación tan contraria. ¿Sí? E hizo algo que no debía hacer. Démonos cuenta que las decisiones dentro del proceso no solo pueden estancar, sino pueden ¿qué? Destruir algo. Necesitas esperar. No tomes decisiones si no has orado a conciencia. No tomes decisiones si no tienes un proceso. Y el hecho de que las cosas te estén saliendo como tú quieres no garantiza que Dios está contigo. Filipenses, ¿sí? Capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo dice? A ver, colóquese sobre sus pies, suelte todo lo que tiene en sus manos, con control de emociones, calmados. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuántos se sienten hoy con afán? ¿Quién tiene afán de algo? Es posible que tengas afán de ver el cambio en alguien. Nos lo decía Martica Barbosa. No, lo decía Rosita. Pero es que nadie vive en los zapatos de Rosita.
Nadie vive los zapatos de Rosita. Algo me ha compartido mi familia y yo he podido estar ahí. Y yo a veces digo, conociendo las realidades de muchas familias: ay, Señor, a mí esa cruz no me la dé. No, cada uno lleva la cruz que puede cargar. Pero llegó el tiempo de creer. ¿Llegó el tiempo de qué, iglesia? Vamos a creerle a Dios. No hagas algo que no sea en el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Y estando el tiempo de Dios, hacer lo que Dios manda. ¿Estamos aquí, iglesia? Hacer lo que Dios manda. No solo estar en el lugar, sino en el tiempo de Dios. No solo estar con la persona, sino en el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Mira, en el proceso lo único que se pide es ser fortalecidos en nuestro ser interior con poder por su Espíritu Santo. Y ya sabe lo que usted está viviendo, Él lo sabe. Amén. Esto no lo hizo un hombre, lo hizo el Rey de Reyes. Levanta tus manos y ríndete delante de Dios, iglesia, allí donde me estás siguiendo. Diga: esto no lo está haciendo ningún hombre, esto lo está haciendo el Señor. Aquellos que ya tomaron decisiones contrarias a la voluntad de Dios, pidamos perdón. Pidamos perdón a aquellos que se metieron donde no se tenían que meter, que iniciaron lo que no tenían que iniciar, que compraron lo que no tenían que comprar, que están con quien no deben estar. Mira, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, dile: perdóname. Y dile: Señor, yo necesito verdaderamente aprender a decidir por obediencia y no por conveniencia. Así que hoy me rindo a ti y quiero empezar verdaderamente un proceso como debe ser. No importa cuánto tiempo llevemos orando y meditando. Yo estoy para cumplir, por gracia de Dios, 7 años meditando la palabra sin parar. 7 años sin parar un solo día de meditar la palabra. Pero hoy yo te digo: no basta, no es el tiempo. No importa 1 año o 2 o 3. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Amén. Así que pídele al Señor que por su gracia puedas echar atrás aquello que ya echaste adelante. Y que te ubique y te alinee con su voluntad. Amén. Que te ubique y te alinee con su voluntad. Mira lo que dice: es vivir en santidad, es amar y perdonar, perseverar hasta vencer. Dilo conmigo: sin desmayar, caminar solo por fe y en su palabra esperar, y al orar solo hablar su voluntad. Mi oración es solo una hoy: que tú y yo podamos empezar a memorizar más versículos, que tú y yo podamos empezar a leer más la Biblia. Y cuando digo más la Biblia, no hablo de cantidad de capítulos, sino un capítulo a conciencia. Y que tú y yo podamos orar solo ¿qué? La palabra de Dios. Iglesia, ¿quedó claro esto?
Todo traspasa, ¿verdad? Un día el pastor Martín no estará aquí, y a quien Dios coloque, sea mis hijos o a quien Dios coloque, nunca permitan que nadie los saque de lo que Dios nos dio. Nunca lo permitan. Por más señales, prodigios, milagros, no permitan que Dios los saque de lo que Él nos dio. Es solo estar en la palabra. Porque vienen tiempos específicos donde debemos ser probados. Debemos ser probados a ver a quién seguimos. Hay un legado y es perseverar solo en la palabra. Y aunque pases por el fuego no te quemará, y aunque pases por las aguas no te anegarán, y aunque vengan vientos fuertes no te arrastrarán. Pero lo único que nos pide el Señor es que perseverar, Tatiana. No era estar cómodo. Es un tiempo de sufrimiento, hijo mío, corto. Un día tocarás los cielos, pero tus pies estarán en la tierra. Y vamos a ser portales de bendición. Amén. Gracias, Señor. Por eso en esta mañana terminamos diciéndote: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: no es buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Tu ayuda, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. No, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén.